Hoy, en Actividad Ciudadana, Pablo Sura, investigador y escritor, nos habla sobre su libro Aucamahuida, Volcán de Recuerdos, relacionado a la explosión de la mina La Escondida, en donde se extraía asfaltita bitumen, sólido compuesto de hidrocarburos, tragedia que dejó numerosos operarios muertos en el año 1947, y también compartimos con ustedes la inauguración de la muestra de pintura Secretos de la Flora Patagónica de la artista plástica Nora Margarita Duzdevich en el Centro Cultural Juan Bautista Alberdi. Pablo Sura es investigador y escritor del libro Aucamahuida, Volcán de Recuerdos, en donde relata cómo fueron los inicios de la explotación de asfaltita, o también conocida como Rafaelita, que motivó el inicio de la actividad de la mina La Escondida, ubicada dentro del departamento Añelo en la provincia del Neuquén. Bueno, este libro nació allá por el 86, 85, no recuerdo bien, cuando usted hizo un programa sobre ello. Yo no sabía, y bueno, mi padre me comentó que él había nacido ahí. Y a mí en ese momento no me gustaba el campo, nada. Cuando fui en el 89, que había una maestra que todavía quedaba la escuela 120 Carlos H. Rodríguez, me empezó como a decir cómo hay una historia en un pueblo tan lejano, en pleno desierto, que la gente no conoce. Ya de grande, cuando uno ya estudia y demás, un profesor de la universidad me dice: vos que sos de Aucamahuida, ¿por qué no te ponés a investigar? Porque hay muchas cosas que no se saben. Y eso despertó en mí como un clic. Y empecé a investigar, visité todos los pueblos del Alto Valle que estaban ligados, especialmente Barra del Medio y contra Almirante Cordero, porque era la punta de rieles del ferrocarril, kilómetro 1218. Y bueno, encontré antiguos pobladores que me ofrecieron lo que ellos sabían, hasta que encontré un tesoro en Barra del Medio que era relacionado a la mina. Habían carritos, habían todo un montón de ese material. Sí, la historia se remonta en más o menos en 1920, cuando un cateador chileno había venido de parte del gobierno de geología de Chile a buscar carbón, porque se decía que los indios le prendían fuego y le llamaban las piedras que queman. Entonces eso despertó en nuestro país el celo, y se llamó a Anselmo Winhausen, que fue un geólogo muy importante, se le dice el padre de la geología argentina, y se hizo una investigación exhaustiva dándose cuenta de que habían dos vetas verticales en superficie, una que le denominaron La Escondida porque está en un rincón contra la meseta basáltica, y la otra Aucamahuida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está al pie del cerro. Entonces, cuando se descubrieron esas dos vetas y se descubrió la posibilidad de extraerla ante la Segunda Guerra Mundial, Argentina, ¿qué hizo? Vamos a exportar carbón a Inglaterra. Entonces ahí comenzó la actividad. Primero como compañía de petróleo y Rafaelita en Neuquén, y posteriormente como minera industrial argentina Aucamahuida. El 22 de agosto del año 1947, a las 2:45, 3 menos cuarto de la tarde, hubo una explosión muy grande en la veta La Escondida, que hundió. Eran dos niveles, uno a 35 metros, el otro a 80. El que se derrumba es el de 35, o sea, el del medio, dejando sepultados, según la historia y los diarios de la época, a 15. Pero la investigación que yo hice reveló que son 23 los obreros. ¿Por qué? Porque después de la catástrofe, cuando quisieron volver a trabajarla, 2 obreros más fallecieron. Y como sabemos, cuando hay casos así en épocas tan lejanas, y que no es la época en la que estamos viviendo, esas cosas quedaban tapadas. Eran naturales de la zona, eran gente de los pueblos originarios de la zona, entonces no eran obreros como tal, como un obrero hoy de una empresa.
Entonces esas personas quedaron olvidadas, incluso esos dos obreros que profundizaban ese pozo para restaurarlo quedaron sepultados ahí. Y con el tiempo, bueno, terminó la guerra mundial, no hubo más demanda de carbón y eso se fue parando y quedó gente en los alrededores, viviendo hasta el año más o menos 95, 96. Bueno, el mundo es un pañuelo, dicen algunos, y la historia está concatenada con todo. O sea, los dueños de la mina eran los Menéndez Vegetti, que eran una familia muy poderosa de Argentina, que tiene tierras en casi toda la Patagonia. Ellos tenían la propiedad de la compañía. A su vez, hubo personajes, por ejemplo, el poeta Olivero Girondo tenía acciones en la compañía, y es un poeta que está en Buenos Aires, nunca ha venido al sur para nada. Y la presencia mucho de personajes, de geólogos ingleses, de personalidades destacadas que la gente no conoce, por supuesto, porque eran esos años, pero sí era un punto de reunión de muchas personas. Incluso hubo una desaparición de un maestro en la última etapa de la mina, que era un maestro de la escuela y desapareció misteriosamente. Algunos le adjudican a la AAA ese acontecimiento. La primera edición abarca toda la investigación completa, la historia desde que comienza, la vida social que tenía la infancia, lo que era una infancia en una mina tan lejana, y quedaron registros sin poder colocar en la primera edición por una cuestión de costo. Esto es un proyecto personal, no tengo apoyo de nada. Y la segunda edición lo que tiene es más fotos y mucho documento que me quedó afuera, que por una cuestión de tamaño de la foto incluso no lo podía colocar. Sumada a un par de entrevistas de dos maestros que están en Centenario, que trabajaron en la última etapa de la mina cuando se cerró definitivamente, y me parecía importante rescatar su valioso testimonio. Hay duplas y duplas, las que se entienden casi sin hablar, las que se complementan a la perfección y con un gesto consiguen cosas importantes. También las que sostienen un acuerdo no escrito en ningún papel. Lau, repetime la jugada de siempre. Pero con la validez de un contrato. Y está la dupla más sorprendente de todas. Vos y tu billete extraordinario. ¡Pero qué dupla, señores! Porque este invierno, en una jugada magistral, podés ganar más de 232 millones de pesos en premios, con un primer premio de 87 millones y medio con duplicador. Además, 2 premios adicionales de 3 millones al billete entero, 10 premios a la fracción y 15 premios anticipados. ¿Qué estás esperando? Busca tu billete y arma tu dupla histórica. Sorteo extraordinario de invierno de Lotería La Neuquina. Sortea el 16 de julio por Lotería Unificada. En el año 1947 se produjo una explosión dentro de las galerías de la mina La Escondida que provocó la muerte de varios trabajadores que operaban en sus profundidades. Pablo Sura, investigador y escritor, nos habla sobre su libro Aucamahuida, Volcán de Recuerdos, 2 ediciones que cuentan una tragedia olvidada en el tiempo y que Pablo Sura nos recuerda. Finalizando, bueno, quiero decirle a la gente que el carbón que tiene Neuquén, denominado Rafaelita, que es un bitumen que es generado por las presiones internas de las capas internas del volcán Aucamahuida, era un mineral que competía con la gilsonita estadounidense, incluso tenía mayor poder calorífico. Por eso los ingleses lo utilizaban tanto para armamento de la Segunda Guerra Mundial como para hacer plásticos y pintura para los barcos de guerra. Es una pintura muy, muy fuerte ante la corrosión del agua. Eso provocó que este campamento fuera, hoy sería como vaca muerta, ¿no? Hablando las distancias, pero era un campamento donde había una proveeduría, donde había un comisario, que en aquellos tiempos los comisarios era la única ley que había ahí. Había muchos refugiados, algunos cuentan que incluso algunos alemanes que escaparon de la guerra estuvieron ahí,
por una cruz esvástica que se encontró en una de las cavernas, en una de las cuevas. Refugiados chilenos que eran buscados por la justicia de su país y venían acá a trabajar. Y ellos estaban muy ligados al almacén de Amado Jacobo en Barra del Medio, que él tenía la representación de los productos que ya conocemos, de las cervezas y los combustibles. Y eso era la punta de rieles del ferrocarril y se trasladaba en camiones. El camión tardaba aproximadamente 8 horas. Imaginémonos hoy que 8 horas es un viaje a Bariloche. Y acá estamos hablando de 130 kilómetros nada más. Pero bueno, estaba la subida del Caracol, habían subidas y bajadas donde los camiones del año 50 no tenían la potencia como para llevar. Oficiaban tanto de cargamento como de taxi también, porque cuando se tenían que trasladar al valle por alguna enfermedad al hospital de Allen, que era el único hospital que había, iban arriba de las bolsas de los camiones. Y la mina, cuando explotó, se siguió trabajando en la mina hermana, que es la de Aucamahuida. La gente a veces los confunde, pero son 2 vetas, para no dejar al personal, porque acá pasa algo muy, muy extraño, Jorge. Cuando la persona tiene una catástrofe, no se quiere ir del lugar, lo siente como un desarraigo. Entonces las viudas y el resto de los deudos, al fallecer sus familiares en la mina, se querían quedar ahí, haciendo cualquier otro tipo de actividad que terminó siendo la cría de ovejas y demás. El carbón se llevaba a la punta de rieles de Barra del Medio. Ahí se exportaba en el tren hasta Neuquén, de Neuquén se iba hasta Bahía Blanca y salía hacia el puerto de Liverpool, y de ahí se trasladaba al resto de Inglaterra. Una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no hubo demanda de carbón, la compañía que seguía trabajando empezó a venderle, por ejemplo, a Chile, ¿sí? Chile era consumía mucho este material para hacer asfalto, para las ciudades, y también tengo el registro de que se vendió a Brasil. Cuando ya el auge pasó y se dio, porque esto tiene que ver con el auge del petróleo que comenzó después. Cuando el auge del petróleo comienza después, es como el carbón pierde protagonismo, y lo que era el yacimiento carboníferos fiscales se va lentamente apagando para darle lugar al yacimiento petrolífero fiscales, que era la explotación de petróleo. Bueno, el libro en este momento todavía no he podido hacer la presentación, está en algunas librerías, en Cinco Saltos, voy a dejar acá en Neuquén, todavía no llegué a una reunión con los libreros de acá de la zona, pero la idea es esa, de poder acercar el libro. Y lo otro que te quería comentar, Jorge, es que este libro no nace como un libro para la venta en sí, sino que lo que a mí, la intención de este libro fue la de llevar la conciencia a estos chicos de ahora, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que conozcan el sacrificio de esa gente que vivió tan alejado de todo, de toda comodidad, que se llevaba agua en la cabeza cuando todavía no había el primer pozo de agua, iba a buscar el arroyo Carrizo la gente, una vida sacrificada, obreros que bajaban por escaleras 80 metros, descansaban y tomaban vino porque no tenían otra alegría. Hoy sabemos que hay mucha diversión en el mundo, pero en ese tiempo solo se conocía la palabra sacrificio. Y en honor a ellos y en homenaje a ellos y a sus descendientes es que hice este volumen. Vamos a conseguir que los recursos de nuestra provincia generen más empleo para los neuquinos y las neuquinas. Vaca Muerta será la llave del desarrollo industrial para que acá, en Neuquén, transformemos el petróleo en combustible, el gas en fertilizantes y ampliemos la matriz productiva. Estamos impulsando el debate con todos los sectores para lograr políticas públicas que generen incentivos para la llegada de inversiones y así generar más desarrollo en toda nuestra provincia. Legislatura de Neuquén. Legislatura activa.
el viernes 8 de julio, en el Centro Cultural Juan Bautista Alberdi, la artista plástica Nora Margarita Duzdevich dejó inaugurada la muestra de pintura Secretos de la Flora Patagónica, en donde se pueden apreciar pinturas en óleo de diferentes plantas de montaña que se encuentran en diferentes localidades de la Patagonia. Hace mucho tiempo que yo investigo sobre las plantas y me interesa mucho el uso, sobre todo el uso medicinal. Y en esta oportunidad traigo el conocimiento a través de la imagen, del arte, de las pinturas. Muchísimas de estas plantas la gente no las conoce, principalmente porque están en lugares alejados y a veces porque son muy, muy pequeñas. A veces, qué sé yo, miden 5 o 10 centímetros y a veces pasa uno caminando, las aplasta y no las ve. Entonces, el objetivo de la muestra es eso. Y se llama Secretos porque todo es un secreto en la planta. Dónde está ubicada, cómo se adapta al clima, qué virtudes tiene interiormente, realmente. Y lo sorprendente es que cuando uno comienza a dibujarlas y a pintarlas, tiene muchos más secretos, porque todas sus formas, sus estructuras, sus colores, es maravilloso realmente. Yo venía trabajando antes, pero no en la muestra. Había hecho la rosa mosqueta en un comienzo y bueno, cuando llegó la pandemia decidí desarrollar todo el proyecto. Estas plantas son todas plantas naturales y salvo la rosa mosqueta que es introducida, las demás son todas nativas. Así que es importantísimo y es emocionante, la gente que camina y las ve compartirá esa opinión, que es muy, muy apasionante verlas, encontrarlas en el camino. Todo un jardín como aquella rosada, la Amancay rosado, que de pronto es un campo todo cubierto de flores, es una belleza. La muestra esta básicamente son flores de la cordillera y algunas de alta montaña. La mayoría están sacadas en Villa Langostura y en Villa Pegüeña. Y me gustan mucho también las plantas que crecen en suelos volcánicos, porque tienen como una adaptación muy especial, se abren paso entre las rocas, sin agua, realmente son maravillosas. El proceso es observación, búsqueda, por eso es otro secreto más, dónde están y cuándo están en flor y en condiciones para que sea algo artístico, porque a veces la planta la encontramos pero no tiene flores, no tiene frutos, como que no tiene un valor artístico como para poder dibujarla. Y después, bueno, hay una relación muy estrecha con la planta, de observarla mucho, sacar muchas fotos y después seleccionar la que me resulte a mí como más artística. Y bueno, después empieza la pintura. El dibujo con sus detalles y la pintura. Tengo una afinidad con uno en especial, que fue el que salió en la tarjeta de invitación, porque tiene muchas propiedades medicinales, así que no solo que es muy bonito, es muy difícil de pintar, me costó mucho también, por eso también le tengo mucho respeto, pero también tiene muchas propiedades medicinales, que es el matico o pañil, según como quieran nombrarlos, porque esos son los nombres populares que le da la gente. Y bueno, y viste que habrán observado que también hay unas fichas que acompañan a la muestra. Esas fichas son fichas botánicas, tienen sus nombres científicos, son los nombres populares que le da la gente, que en esta zona casi la mayoría son de origen mapuche. Y esa documentación, porque lo tengo todo documentado, empezó con un trabajo que se llama etnobotánica, que es lo que la gente usa.
Entonces, reunirse con la gente, tomar un tecito y que te vaya contando lo que tomaba la tía, la abuela, o sea que toda una historia detrás de esa investigación, una historia muy sentimental con las plantas. Y la ficha lleva también la distribución geográfica y si tienen usos medicinales, los usos que llevan. Los cuadros están acompañados por una descripción del lugar de donde obtuve la foto, porque así si la gente la quiere ver, ya sabe dónde tiene que ir a buscarla. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.